Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a una clase más de vectorial. Eh, bueno, antes de iniciar la unidad 3, pregunto, ¿tienen dudas de la 2 en algún ejercicio de su tarea o algún tema en particular? Todavía no. ¿Seguros? Porque les va mal en las tareas. Bueno, estaré resolviendo dudas por chat privado para los que estén interesados. El día de hoy subí un video relacionado con uno de los ejercicios de la tarea. Tiene que ver con la longitud del arco en coordenadas polares. Puedes calcular la longitud de un pollo de material. Dos enfoques. Uno, la aproximación de volumen, la que vimos el jueves, no se acuerdan. ¿Qué día es? Y la segunda es con la fórmula exacta. La fórmula exacta es la que viene en el video de hoy, la que subí en la mañana. Entonces, utilicen la fórmula nada más y deben comparar con la aproximación de volúmenes. Bueno, insisto, si tienen dudas, consúltenme. Vamos a empezar el curso. Esta unidad tiene que ver con el cálculo diferencial y un poquito de integral que se veía en los primeros cursos de cálculo, pero ya enfocado a vectores. Las funciones ya son, siguen siendo reales, sin embargo el resultado ya no es un número como lo teníamos en cálculo, que tú evaluabas X y obtenías un valor Y. Ahora tú vas a evaluar un parámetro T o lambda y vas a obtener como resultado un vector. ¿Bien? Y ese vector graficado o bien esa función en un plano o espacio X, Y, Z es un campo vectorial, así se le llama, muy importante en ecuaciones diferenciales. Pero bueno, vamos a ello. ¿Qué es una función vectorial de variable real? Y bueno, vamos a comparar con lo que veíamos en cálculo diferencial, cuando se les introdujo el concepto de función. En el concepto de función, tú aquí tenías sí, tú aquí tenías elementos. Este es un conjunto. Este conjunto se llama de dominio. Bien. En el dominio, tú tomabas, bueno, en esta bolsa o en este conjunto tenías elementos. Estos elementos eran numeritos, que son, pueden ser enteros, pueden ser números reales. Bien, realmente no importa, estos son los elementos. Lo que se hacía en cálculo para definir el concepto de función es, tú tomas un elemento de este conjunto, el que sea, un elemento X, como este de aquí, porque sí, y tú se lo vas a asociar a otro conjunto, le vas a asociar otro valor, ¿bien? Aquí teníamos otro conjunto, el cual le llamamos R de rango, y en este R de rango también tenías elementos, posiblemente infinitos, ¿bien? Entonces, una función es algo que conecta estos dos conjuntos de valores. Es una relación entre los números del dominio con los números del rango. Bien, esa correspondencia se llama función y se denota muchas veces como F nada más. Bien, es una correspondencia nada más. Es como si, por ejemplo, a una persona o tú la asocias
una estatura, tú le asocias una masa, tú le asocias cierta densidad, un IMC, en un coeficiente intelectual y demás. Eso es una función. ¿Bien? Entonces, las funciones tú las puedes representar gráficamente. Bueno, este conjunto de valores del dominio son los valores X tradicionales y los valores del rango, los que le corresponden a los X, son los Y, los cuales tú los calculas evaluando la función, esa correspondencia en el valor X que tú estás tomando. Lo que haces aquí es una tabulación para obtener la gráfica de esta función. Tienes esto, ¿verdad? Es lo que ya sabes hacer desde los inicios del tiempo. Entonces, cuando tú tienes esto, tienes pares ordenados o coordenadas X, Y. Esas coordenadas tú las localizas aquí en el plano XY. Entonces, dado un elemento aquí en el dominio, tú le vas a corresponder o le vas a asociar un elemento en el rango, en el eje Y. Y esas correspondencias son estos pares ordenados, son estos puntitos, los cuales tú vas a unir mediante curvas suaves. Y esta sería la representación gráfica de la función. ¿Bien? Muy sencillo. Las funciones están en todos lados. En todos lados, por ejemplo, la presión dentro de una tubería, el flujo volumétrico, cómo varía, el volumen de aire que nosotros respiramos conforme vamos ascendiendo una montaña. Hay muchísimas funciones. Entonces, todas ellas se comportan de manera diferente. No podemos esperar que se comporte igual, ya que las situaciones son distintas. Tenemos funciones constantes, funciones lineales, funciones cuadráticas, irregulares como esta de aquí, entre otras. Esta es una función real porque está tomando valores reales, es decir, valores que existen en el eje X, y le asocia a cada valor X un valor Y. Eso se representa matemáticamente así. Es una función que va de los números reales, es decir, en este caso del conjunto D, ¿y a dónde los lleva? Los lleva también a un número real. Pero este número real no pertenece al eje X, sino al eje Y o en el rango. ¿Bien? Se representa así. Esta es una función escalar, la que ya veíamos, la que conocemos de siempre. Una función vectorial. ¿Cómo podemos ver una función vectorial? Estas funciones son diferentes. Función vectorial. ¿Bien? Una función vectorial lo que hace es algo parecido. Tú tienes aquí un conjunto llamado dominio. En este dominio tú tienes... Estos números son los valores permitidos del parámetro lambda que estamos trabajando. Estos son, digamos, lambda 1, lambda 2, lambda 3 y así sucesivamente. ¿Bien? Podemos tener infinitos. Y por acá tienes otro conjunto, pero sin embargo en este otro conjunto tú no tienes números, como en el caso anterior. Tú acá vas a tener vectores, flechitas. Tienes flechas, puedes tener infinitas de ellas, eso no es importante. Y lo que vamos a hacer es una correspondencia, bueno, este es el rango, pero en el rango ya no son números, que hacemos una correspondencia de un número del dominio, le vamos a asociar un vector de acá. O puede ser varios vectores. A lo mejor a esto yo le asocio dos vectores. Bien. Lo ideal es que sea una correspondencia 1 a 1. Es decir, que no sean, que a un punto del dominio no le correspondan varios vectores del rango, que solamente sea uno. O que a varios puntos del dominio le corresponda un solo vector. No.
Lo ideal es que nada más sea correspondencia 1 a 1, ¿de acuerdo? La correspondencia, le vamos a llamar f de función también. Sin embargo, esta función ya no es como la de antes. Esta función está tomando valores reales en el dominio y está asociando vectores en el rango o codominio o dominio. ¿Bien? Matemáticamente eso lo escribimos así. La correspondencia toma valores en R, pero va a resultar valores en R3. R3 es el espacio XYZ. Bien. Los vectores viven en R3 o puede ser en R2, es decir, aquí puede ser 2 o puede ser 3, dependiendo en qué espacio tú estés. ¿Vale? Ejemplos de este tipo de funciones. Bueno, las funciones como tú obtienes como resultado un vector, ya no vamos, los vectores tienen una notación especial. Para diferenciar una cantidad vectorial de un escalar, a la vectorial le ponemos encima una flecha o una cachucha, dependiendo si es unitario o no. Entonces, las funciones vectoriales ya no se escriben simplemente como f de... Las escribimos como f de x, ¿verdad? Pues ya no más. En cálculo vectorial vamos a trabajar funciones f vectoriales, las cuales ya no dependen de x, sino del parámetro. Y el parámetro muchas veces le llamamos lambda. Puede tomar este nombre, puede llamarse alfa, puede llamarse t, beta, conejito, lo que tú quieras, no importa. Bien, esta función vectorial depende de 3 funciones, ¿bien? Una por cada componente. La componente x de este vector depende del parámetro lambda, ¿bien? ¿De quién más depende? Pues la función vectorial esta tiene una segunda componente, que es la función y, que también depende de ese parámetro. Y por último, la componente z, que también depende del parámetro lambda. Bien. Las funciones vectoriales se escriben como vectores. Y los vectores son separados por comas. Esta es una forma de escribirla. Una forma alterna de hacerlo es con los vectores unitarios x y z, los que ya sabemos. Esta es la notación de triadas. En vectores unitarios quedaría la función x acompañada por el vector x unitario, ¿bien? Sumada con la función y o la componente y multiplicada por el vector y unitario. Y le agregamos la cual en este caso le acompaña el vector unitario z. ¿Bien? Las cositas estas se llaman funciones componentes. Funciones componentes, ¿bien? Y ellas dependen del parámetro. El parámetro de ecuaciones paramétricas, ¿bien? Entonces, las funciones vectoriales, vean la diferencia con las funciones escalares. Las vectoriales obviamente se escriben ya diferente, ya no es como las cuadráticas que veíamos, tienen 3 componentes, x, y, z. ¿Sale? Ejemplos particulares de estas cosas, pues son las siguientes. Por ejemplo, este es el... Aquí yo tengo una función vectorial de variable real. Se le llama de variable real porque el parámetro toma valores reales. Valores reales es cualquier número que tú te imagines, que vaya desde menos infinito hasta más infinito. A eso, por eso se le llama variable real. Puede haber funciones vectoriales de variable compleja. Esas son más complicadas. Estas son funciones de variable compleja para entenderlas. Y pues no, ¿verdad? Entonces,
Los números complejos se ven en álgebra lineal. Les podemos hacer una correspondencia con funciones vectoriales. Está más divertido esa situación, pero no es el objetivo de este curso. Esta es una función vectorial, se llama R. Esta R denota, se le llama vector de posición. Así se llama. El vector de posición lo puedes imaginar como en física, cuando tú veías un movimiento cinemático parabólico, por ejemplo. Una trayectoria parabólica, aquí está el plano XY, a cierto ángulo y obtienes una trayectoria parabólica. Suponemos que esta parábola es simétrica. En la realidad no es así. Aquí estamos suponiendo que no hay resistencia del aire, la Tierra no rota y demás. Realmente los movimientos parabólicos son imperfectos, son algo así. ¿Bien? ¿Por qué pasa esto? Pues porque ya se toman en cuenta otros factores, como la rotación de la Tierra, y la rotación influye mucho en el movimiento parabólico, y la resistencia del aire, ¿vale? Entonces, si despreciamos eso, nosotros tenemos fórmulas para calcular la componente X, o bien la coordenada X de la partícula. Esta trayectoria es la que describe la partícula en cierto momento. Bien, la coordenada X es la distancia que hay del origen o del punto de disparo a esta proyección. Y la coordenada Y es la altura a la cual se localiza la partícula. Bien, sería esto de aquí. Cuando tú lanzas la partícula, el tiempo comienza a marchar. Entonces, para tiempos, el tiempo inicia en 0 y puede terminar en infinito, el que sea un infinito positivo. Bien, aquí T es el parámetro, el tiempo. Bien, entonces para cualquier tiempo tú tienes una fórmula para calcular la posición X de la partícula y también una fórmula para la posición Y. De hecho, esas fórmulas son estas de aquí. Los que llevaron física conmigo, pues ya sabrán de qué hablo. Si no, pues en otros semestres vamos a ver. Son estas fórmulas, ¿vale? Aquí el parámetro es el tiempo y está aquí. Las demás cantidades son, bueno, no propiedades, son datos conocidos. X0 y Y0 son las coordenadas del punto de lanzamiento, que muchas veces es 0, 0, el origen. V es la velocidad inicial. El ángulo θ0 es el ángulo de disparo, que puede ser el que tú quieras, es la abertura. Y G es la gravedad de aquí, ¿bien? De la Tierra. Entonces, esto de aquí son ecuaciones paramétricas y nosotros podemos asociarle una función vectorial. La función vectorial, ¿cómo la vemos? La función vectorial sería un vector, es decir, dado un tipo T, mi función vectorial va a partir de valores reales, donde este R son los valores del tiempo, 0, 1, 2, 3, 4 segundos, lo que tú quieras, y le vamos a asociar vector o bien coordenadas. Ese vector vive en dos dimensiones. ¿Okay? Es el vector R, el cual tiene coordenada X, Y. Visualmente, estos vectores R son flechas que van del origen a la posición de la partícula. Sería esta de aquí. En algún tiempo posterior, en el punto más alto, por ejemplo, el vector de posición sería la flecha que va del origen a ese punto. ¿Bien? Y si sigue aumentando el tiempo, la partícula cambia de posición a lo largo de esta dimensión. Bien, entonces el vector de posición, por eso se le llama vector de posición, porque localiza la partícula, es un vector el cual va cambiando de dirección y de magnitud, si se dan cuenta. Visualmente esta es la gráfica. Es un campo vectorial, ¿sale? Vamos a estudiar en esta unidad funciones de este tipo. Entonces, aquí es un ejemplo muy relativamente sencillo.
de R de t. Este R de t es una función vectorial con 3 componentes. Bien, el parámetro t puede representar tiempo, puede representar lo que sea, no es importante eso, pero aquí algo que le faltó a Stuart decir es que aquí el parámetro debe estar acotado entre 0 y 3. ¿Por qué no puede ser negativo? Pues muy fácil. Si es negativo, lo que aquí explota es la raíz cuadrada. No hay raíz cuadrada de números negativos, por lo tanto, prohíben esos valores. Bien. Puede ser 0, sí, porque raíz de 0 es 0 y sí existe. ¿Sale? No puede ser más grande de 3. ¿Por qué? Pues resulta que lo que explota ahí sería la segunda componente. Si a 3 tú le quitas algo mayor que 3, esta diferencia sería negativa y tendrías logaritmo de un número negativo. Logaritmo de un número negativo no existe. ¿Bien? Así como no existen las raíces de números negativos. Entonces, el intervalo permitido para el parámetro sería de 0 a 3. Vamos a identificar aquí las funciones componentes. Las funciones componentes son 3 porque tenemos un vector de 3 dimensiones, o bien, mejor dicho, una función de 3 componentes. Bien, la función x de t sería la componente x de este vector, es decir, t cúbica. La función y de t es la componente y de este vector, logaritmo natural de 3 menos t. Y finalmente, la z de t, la cual es raíz de t. Estas serían mis funciones componentes. Y todas ellas, como les había dicho, dependen del parámetro. ¿Vale? El vector r de t se escribe, bueno, aquí está escrito en forma de triadas. ¿Cómo se vería escrito en forma de componentes o de vectores unitarios? Pues es algo muy fácil. Simplemente a las funciones x, y, z le vamos a pegar los vectores cachucha. Bien, quedaría aquí t cúbica multiplicada por el vector x unitario más logaritmo de 3 menos t multiplicado por el y unitario más raíz de t multiplicado por z. Es equivalente. ¿Vale? ¿Cómo se grafican estas cosas? Pues con cuidado, mucho cuidado. Aquí lo que debes hacer es una tabla. Tú lo que le puedes dar valores al parámetro t, ¿sale? A este t. Calculas, das valores de t, t1, t2, t3 y así sucesivamente. Dados esos valores, ¿qué vas a hacer? Vas a calcular la componente x, luego la componente y finalmente la componente z. ¿Cómo la componente x? Pues sería el valor que tú estás dando aquí, pero este valor elevado al cubo. ¿Por qué al cubo? Pues porque es la componente x de este vector, ¿sale? La componente y sería el parámetro, pero evaluado en esta función, ¿vale? Que esta es la fórmula para la función y la fórmula para z es raíz de t. Entonces aquí quedaría raíz de t1. ¿Qué vas a obtener al final? Vas a obtener al final un vector, no un punto, sino un vector, y ese vector r tiene componente x, y, z, ¿sale? Que son los que van aquí. Y así sucesivamente. Todos los demás. ¿Qué vas a tener aquí? Este vector vive en 3 dimensiones, por lo tanto, lo debes graficar en el espacio. En el espacio x, y, z. Entonces, seguramente vas a tener una trayectoria, la cual tiene un sentido. Bien, y los vectores que tú estás dibujando serían vectores que van del origen a un punto de esa curva. ¿Sale? Este sería tu función. Y así sucesivamente. Entonces, vean que no son tan complicadas realmente de trabajar estas cosas. Hay muchas clases de funciones vectoriales. Por ejemplo,
Aquí tengo unas cuantas gráficas de algunos cursos pasados de vectorial. Esto de aquí es una función vectorial. Esta función vectorial es una especie de espiral cerrada. Podemos tener unas cosas así, que son hélices. Estas hélices modelan estas cosas del ADN, las cadenas de ADN, pueden ser modeladas mediante una espiral. Y una espiral tú la modelas con una función vectorial. Entonces, es importante a lo mejor saber la longitud de estas espirales o de estas cadenas del ADN. Bien, puedes modelar vectorialmente líneas rectas, rectas en el espacio, así, muy sencillas. Y hay curvas más interesantes, como la espiral, ¿cómo se llama? La espiral de Cornelius, no me acuerdo realmente cómo se llama esta. Pues hay muchísimas clases de funciones. Un toroide espiral, como este, y así puedo continuar. Bien. Todas estas curvas pueden ser abiertas o cerradas. Tienen la propiedad de que se puede modelar con una función vectorial. ¿Sale? Entonces, vamos a estudiar estas curvas o este tipo, las propiedades de estas curvas en esta unidad, con algunos vectores muy importantes llamados vectores, el vector tangente. ¿Ustedes se acuerdan que en cálculo diferencial calculaban rectas tangentes a curvas? Pues en vectoría lo que se hace es calcular vectores tangentes a curvas como estas. Un vector tangente. Calculas vectores normales, vectores binormales, la curvatura de estas curvas, así como la torsión. Vamos a ver esas cosas a lo largo de esta semana. Estas criaturas tienen un nombre del cual no me acuerdo, son los... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Los vectores TNB. No me acuerdo. Se los debo, pero bueno. Vamos a ver cosas como estas. Bueno, ya sabemos cómo graficarlos. Graficarlos es una tabulación. Lo más recomendable es que sea un software, bien, al cual tengan ustedes acceso. Utilizo el Wolfram, pero pues hay otros, bien. Vamos a trazar una curva. Vamos a ver cómo podemos hacerlo sin ayuda de un software. ¿Sale? Un ejemplo del Stuart sería este. Es una curva relativamente simple. Se van a reír de lo fácil que está. Aquí está escrita en notación de vectores unitarios, recordando que I, J, K son vectores X, Y, Z cachucha. Bien. Lo podemos escribir en función o bien como triadas. La función R de T es equivalente a lo siguiente. La componente X sería coseno de T, la componente Y es seno de T y la componente Z es T. Voy a suponer que aquí el parámetro T está acotado entre 0 y 2 revoluciones. Bien, 2 revoluciones serían 4pi radianes o bien 720 grados. ¿Vale? Puedo darle más, las que yo quiera. ¿Cómo podrías tú tabular esto de aquí? Pues mira, hay dos formas, fácil y más fácil. La fácil es, bueno, ¿cómo podrías graficar esto? Pues una es tabulación y la otra es a través de la ecuación cartesiana. Pero en la ecuación cartesiana tú debes conocer otras, ya debes conocer la estructura algebraica de algunas curvas. Vamos a suponer que no lo conocemos, entonces nos inclinamos por el método tabular. Bien. Como les había dicho, tú das valores al parámetro y vas a evaluar este parámetro en las diferentes componentes de la función.
C coseno, seno y simplemente T. Al final un vector R, el cual tiene componentes X, y Z. Aquí el T son valores permitidos dentro de este intervalo, ¿sale? De 0 a 4pi, no puedes salirte de ahí. Entonces voy a dar valores de medio en medio, ¿vale? 0, pi medios, pi, 3 pi medios, bueno, 2 pi, y continúa, ¿verdad? Aquí hay una revolución. Entonces, lo que debes hacer aquí es evaluar estos valores de t en estas funciones componentes. Recuerda que cuando están en términos de pi son radianes. Entonces, coseno de 0 radianes, eso si tú lo haces en tu calculadora inteligente o lo que sea, te da 1. Aquí te da 0 y aquí te da 0. ¿Qué vector vas a obtener? El 1,0,0. Bien. Evalúas coseno, bueno, ahora vamos con este valor del parámetro, que es el pi medios. Este de aquí, ¿bien? Evalúa pi medios en función coseno, después en seno y después en t. ¿Qué vas a obtener? En coseno de pi medios vas a obtener 0. Aquí vas a obtener 1 y aquí pi medios, ¿sale? Tu vector sería 0,1, pi medios. Haces lo mismo para los demás valores del parámetro. Menos 1, 0, pi. Aquí sería 0, aquí menos 1 y aquí 3 pi medios. 0 menos 1, 3 pi medios. ¿Bien? Aquí sería 1, 0, 2 pi. 1, 0, 2 pi. Y continúas. Entre más valores tengas, más precisa será tu gráfica. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cómo lo podemos ver? Proyectar. Dibujarlo en el espacio X, Y, Z va a ser un poco complicado, porque aquí tendrías que localizar estas coordenadas, pero no van a seguir ningún patrón. Lo más conveniente es que tú grafiques por planos. En el plano XY. En el plano XY, ver nada más estos valores. ¿Vale? Porque esto corresponde a la componente X y la componente Y. Y esta sería la componente Z. Observa algo. En el eje Z, la función siempre va creciendo. 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. ¿Qué valor sigue? 5 pi medios, luego 3 pi, luego 9 pi medios, y así sucesivamente. ¿Bien? Es una función creciente en Z, es decir, que en el eje Z, esta cosa no disminuye, siempre va aumentando. ¿Bien? Entonces, lo importante es verlo en el eje, en el plano XY, porque en el plano XY tiene un comportamiento algo, tiene una especie de patrón. No sé si lo veas. En t igual a 0, tienes los valores 1 en X, 0 en Y. 1 en X sería una unidad a lo largo del eje X y 0 en Y sería este punto. ¿Bien? Después, para otro valor del parámetro que fue pi medios, las coordenadas nuevas son 0 en X, 1 en Y. 0x, 1 en Y. Ese punto está por aquí. ¿Bien? Hace lo mismo para pi y obtienes menos 1 en 0 en Y. Tendrías esto. Esto va en este sentido, ¿verdad? Porque estamos trazando en esos valores de t. El siguiente punto es 0 en X menos 1 en Y, sería este punto. Y el último valor que dimos que fue 2pi sería 1 en X, 0 en pi. Y regresamos otra vez aquí. Es una curva cerrada. Eso es para una revolución. Es decir, para el intervalo este da 2pi. Falta que va de 2pi a 4pi. Si tú lo haces para valores diferentes, vas a obtener esto de aquí. Una circunferencia.
Bien. No serían rectas, ¿no? Esto no se hace. Bien, los debes unir con curvas suaves. Y esta circunferencia se traza en ese sentido. ¿Sale? Eso es en el plano XY, son rotaciones nada más, giros. ¿Sale? ¿Y qué pasa en Z? En Z va aumentando linealmente. Entonces, imagina que este es el eje X y este el eje Z. En Z lo que pasa es que la cosa aumenta. Siempre va a aumentar, va a crecer. Ahora, fusiona las gráficas del plano XY con la del eje Z. ¿Qué vas a obtener como resultado? ¿Te lo imaginas? XY y Z. Lo que obtienes en el plano XY, si tú ves a lo largo del eje Z, vas a ver siempre circunferencias. ¿Qué circunferencias? Estas de aquí, las azules. Y si ves tú de perfil al eje Z, vas a ver algo creciente. Por lo tanto, lo que tú vas a observar aquí son espirales, las cuales van aumentando. Bueno, esto aquí no se dibuja de espirales. Esta espiral va creciendo, ¿de acuerdo? Algo así. Es que aquí no se percibe por la tridimensión, ¿verdad? Es una especie de espiral la cual va incrementando en tamaño, pero a lo largo del eje Z siempre va a ser una... Déjenme graficarlo aquí en software, así rápidamente, para que quede más claro. De 3 en 3. ¿Qué rato mandaron? Bueno, tampoco quiere esto. No sé qué le pasa. Está bien. No se deja. Ah, ya. Bueno. ¿Por quién es esto? Es una espiral. No se ve bien aquí, pero intento. Está mejor esto que